a grabar. Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que están presentes. Qué bueno que se han tomado el tiempo para dedicarle una hora a la palabra de Dios. Yo sé que cuando nosotros estudiamos, pues siempre hay algo que aprender, ¿verdad? Y luego a ver cómo esto enriquece nuestra vida, enriquece nuestro conocimiento, enriquece nuestra vida. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios va trabajando, cómo ha trabajado en el pasado, cómo está trabajando ahora, cómo Él nos va guiando a través de la historia, porque todo esto que estamos estudiando, pues, es historia porque sucedió hace 2000 años, pero las verdades están ahí todavía vigentes para nosotros hoy. La semana pasada estuvimos estudiando Mateo capítulo 8. Empezamos en el capítulo 8 y terminamos prácticamente a mitad del capítulo 9. El capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo, del Evangelio de Mateo, nos habla de 10 milagros que Jesús hizo. 10 milagros que Jesús realizó después que dio el sermón del monte. Entonces recuerdan que Moisés, cuando bajó del monte, bajó con 10 mandamientos. Perdón. Pues Jesús baja con 10 milagros, ¿verdad? 10 milagros dando a entender de que Él trae amor para la humanidad, trae amor para nosotros, trae compasión para la humanidad, para el hombre. Pero esto está enfocado, el Evangelio de Mateo está enfocado para los judíos, para que ellos descubran de que en Cristo es el personaje que Dios les había prometido que iba a venir, la persona que iba a venir, y que ellos, si no lo recibían, iban a estar perdiendo las bendiciones que Dios les enviaba. Entonces, aquí ya vimos, en el capítulo 8, vimos, hasta la semana pasada, vimos siete milagros que Jesús hizo. El último que vimos fue cuando sana al paralítico. Y luego intercala ahí Mateo su llamamiento, porque Mateo era un recaudador de impuestos, un hombre que trabajaba para el gobierno romano, y lo miraban a los cobradores de impuestos, los miraban como traidores de la patria, ¿verdad? Porque trabajaban para el enemigo, para los romanos, y cobraban los impuestos, pero siempre cobraban de más. Y a través de ese trabajo que ellos hacían, pues abusaban de su propia nación, gente pobre, y esto pues no los dejaba en una posición buena, porque eran personas ambiciosas del dinero, ¿verdad? Sin embargo, vemos que Jesús llama a Mateo y él lo va a transformar. Vamos a ver cómo Mateo llegó a ser uno de los apóstoles, uno de los primeros discípulos de Jesús, y Jesús lo transforma de ser un recaudador de impuestos, lo transforma en una persona honesta, libre del amor al dinero, y se convierte en un discípulo de Jesús, dando a entender de que cuando Dios nos llama, Él es capaz de transformar nuestra mente, nuestro corazón, cambiar el amor que tenemos tal vez por el materialismo que hay en el mundo, y lo transforma por amor a la gente. Ahora Mateo ya no iba a quitarle a la gente, iba a aprender a darle a la gente, ¿verdad? Porque cuando venimos a Jesús aprendemos a darle a la gente, ¿verdad? Y eso es lo que es el ser un discípulo, ¿verdad? De Jesús. Y luego terminamos en el capítulo 9, versículo 13. Entonces vamos a ver donde Jesús dice que Él no había venido a llamar justos, sino pecadores. Cuando en realidad es una forma de decir, ¿verdad? Irónica, porque justos no hay. Ninguno es perfecto, ¿verdad? Entonces,
Es una forma de decirle a los fariseos y a los líderes judíos de que no, a ellos no los estaba llamando porque ellos se consideraban justos, ¿verdad? No es que lo fueran, pero ellos se consideraban a sí mismos justos. Como diciendo, está bien, ustedes, si no me quieren creer, no quieren venir a ser mis discípulos, no hay problema, yo no vine a llamarles a ustedes porque ustedes ya son justos. Como diciendo, ustedes se consideran justos, pues déjenme trabajar con los pecadores, con los que sí son pecadores. Entonces es como una manera irónica de decirlo, ¿verdad? Entonces dice, vamos a seguir ahora en el versículo 14, Mateo 9, 14. Un día se le acercaron los discípulos de Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista todavía no había muerto. Y Juan el Bautista seguía predicando, haciendo el llamado al arrepentimiento, al cambio, a buscar un acercamiento con Dios. Entonces dice que se acercaron unos discípulos de Juan y le preguntaron a Jesús, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos? Dice, pero no así tus discípulos. Estaban sorprendidos porque ellos ayunaban. Entonces necesitamos entender el contexto. Aquí no explica por qué ayunaban, pero generalmente los discípulos de Juan ayunaban y también los fariseos ayunaban porque le estaban pidiendo a Dios a través del ayuno que enviara al Mesías, que necesitaban ayuda, y el Mesías estaba ahí, pero no lo miraban, ¿verdad? Entonces, por eso, dice, le preguntan a Jesús, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos? Aunque falta que diga porque queremos que llegue el Mesías. Y dice, pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Como diciendo, ¿cómo ellos no ayunan? Porque ellos ya están disfrutando de una fiesta espiritual, ¿verdad? Como diciendo ellos, así como en una boda, Jesús pone el ejemplo de una boda, que cuando el novio está presente, pues sus amigos se está casando, pues es un momento de fiesta, ¿verdad? No es un momento de luto. Entonces, dando a entender eso Jesús, que él ya estaba presente. Por eso sus discípulos no ayunaban, porque él ya había llegado. Y luego dice, llegará el día en que se les quitará el novio, o sea que Jesús iba a ir. Entonces sí ayunarán, dice, para que regrese. Es el motivo, ¿verdad? Claro que ellos no entendían que Jesús vino, se iba a ir y luego iba a volver. Entonces, por eso él está hablando así. Y luego dice el verso 16, dice, llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. O sea, sí querrán que el novio vuelva o que vuelva a estar presente. Y eso es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Nosotros anhelamos que un día Cristo venga. Así, nosotros no lo tocó conocerlo en persona, y sí nosotros deseamos que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, y que venga a darnos las promesas que Él nos ha dejado. Y luego el versículo 16, Él va a usar dos ejemplos para dar a entender de que hay dos cosas que no tienen que no son congruentes, ¿verdad? O que no tienen sentido. Entonces él va a dar a entender de que hay cosas nuevas que Jesús trajo. Jesús trajo cosas nuevas. Jesús trae una nueva realidad al reino. Pero si no lo ves, no lo puedes disfrutar. Y tú sigues con tu antigua mente, con tu antigua creencia, ¿verdad? Y es lo que él va a dar dos ejemplos. Dice, nadie, verso 16, remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido, dice, y la rotura se hará peor, ¿verdad? Porque la tela nueva, cuando la laven, se encoge, ¿verdad? Y cuando se encoja,
el vestido viejo lo va a fruncir, lo va a hacer más tensa, va a haber tensión ahí y va a romper el vestido viejo. Entonces, en vez de remendarlo y de arreglar el vestido, se va a empeorar. Eso está dando a entender que cuando el ser humano tiene una religión cerrada, vieja, con conceptos e ideas viejas, ¿verdad? Cuando llega lo nuevo, pues no lo puede recibir, chocan, ¿verdad? Chocan los conceptos, chocan las ideas. Entonces, en vez de que sea de provecho, le daña porque no está preparado para recibir eso, para recibir lo nuevo. Y luego del otro ejemplo, verso 17, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. Los odres eran unas bolsas de cuero que se hacían de cuero de cabra o de chivo, ¿verdad? Y ahí se guardaba el vino nuevo. El vino nuevo fermentaba. El vino nuevo, cuando fermentaba, despide gases. Entonces, si el cuero está nuevo, se puede estirar el cuero y todo se conserva. O sea, un cuero nuevo puede recibir vino nuevo y se expande tanto el vino como el cuero ceden, ¿verdad? Y se acomoda bien. Y luego dice, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres. Cuando un odre ya está viejo, cuando esta bolsa de cuero ya está viejo, es un cuero que ya se estiró todo, ya no da más. Entonces, cuando el vino se empieza a fermentar, como el cuero ya no puede dar más, se revienta. Y entonces se pierde el vino. Se pierde. Dando a entender, Jesús dice, luego dice, más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. La nueva enseñanza de Jesús necesitaba corazones nuevos, mentes nuevas, ¿verdad? Es como cuando usted ya está en mucho tiempo con una enseñanza que se ha hecho tradicional, que se ha hecho vieja, ¿verdad? Y le llegan con algo nuevo, pues como que nosotros no nos ubicamos. Por ejemplo, cuando salieron los celulares, ¿verdad? Cuando salieron los celulares era algo nuevo para... Todos estábamos acostumbrados a otro tipo de teléfono. ¿Sí o no? Entonces, cuando llegó el celular, ahora, ¿cómo es esto, verdad? Entonces, ¿qué pasa con la tecnología, verdad? El celular es muy bueno, pero si no lo sé usar, pues en vez de que me ayude, me frustra, ¿verdad? Me frustra, ¿verdad? Y así, toda la tecnología, la computadora, eso. Entonces tenemos que tener una nueva actitud de aprender, ¿verdad? Una nueva actitud de tener paciencia y estar dispuestos a aprender. Y esto es lo que no tenían a la gente que recibía a Jesús, porque ellos traían una religión de siglos, anticuada. Y llega Jesús y le empieza a presentar algo diferente. Para ellos era algo nuevo, entonces no lo podían asimilar, no lo podían entender. Entonces, por eso Jesús dice, es necesario que el que me va a recibir, el que va a recibir mis enseñanzas, tenga una mente abierta, una mente que pueda dejarse, que pueda crecer, se pueda expandir y no se cierre con las ideas antiguas, ¿verdad? Las ideas antiguas ya cumplieron su propósito, pero cuando llega algo nuevo siempre es necesario que abramos nuestro entendimiento para que eso nuevo pueda ser de beneficio. Y eso es lo que está queriendo decir Jesús. Él se encontró con líderes religiosos que estaban muy cerrados, muy anticuados. Entonces, lo que él traía no lo podían aprovechar. Luego, eso es algo que pasa ahí, se intercala ahí y llega aquí. Vamos a ver ahora el octavo milagro. El octavo milagro. El octavo milagro va a mostrar, hermanos, algo que refleja lo que acaba de decir. Jesús va a usar unos milagros para dar a entender
este punto de vista que él les está trayendo. Es algo nuevo, diferente. Dice, mientras él decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él como para suplicarle, le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Ves? Este es un milagro de una niña que, una jovencita, no sabemos qué edad tenía, ¿verdad? Pero imagínense, llega un padre corriendo a decir que su hija se acaba de morir, como diciendo, todavía hay esperanza. Porque en la mente judía, hermanos, en la mente judía, ellos esperaban 3 días. 3 días después que una persona moría. Y ellos se pensaban de que su espíritu estaba ahí rondando todavía. Que estaba ahí cerca. Y que podía volver y introducirse. Como diciendo, tenemos que entender la cultura de ellos, cómo pensaban. Entonces él dice, como diciendo, tu espíritu todavía está ahí rondando. Entonces hay chance de que ahorita tú vayas y se vuelva a meter su espíritu y vuelva a vivir. Aunque no lo explica el texto, pero por eso hay que estudiar la cultura de ellos en sus tiempos, ¿verdad? Entonces él dice, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirás. Yo sé que tú tienes poder, ¿verdad? Mi hija acaba de morir, dice. Verso 19, Jesús se levantó y fue con él. Dice, acompañado de sus discípulos. O sea que Jesús le está mostrando a sus discípulos que hay que atender a la gente, que hay que compadecerse de la gente. Dice, en esto, en que estaba yendo a casa de este hombre judío, que se llamaba Jairo, ¿verdad? En otro lugar dice, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. En la cultura judía, hermanos, cuando una mujer estaba en su periodo, se consideraba una mujer inmunda ceremonialmente. O sea que no podía ir al templo a adorar a Dios, ¿verdad? Y todo lo que tocaba tenía que lavarlo, estarlo lavando porque supuestamente en esa condición era una condición se sentía como sucia, ¿verdad? Como sucia, pero no moralmente, sino ceremonialmente, que no podía acercarse a las cosas santas de Dios hasta que pasara eso. Pero esta mujer dice que tenía 12 años, fíjense, 12 años que padecía de este problema. Quizás tenía un tumor o no sé qué tenía en su matriz, ¿verdad? Tenía un problema serio. Entonces, pero Mateo, como está escribiendo en estilo judío, Mateo se toma el cuidado de poner el número 12. Fíjense en la narración, porque para Mateo el número 12 representa el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. 12 hijos de Jacob, 12 tribus. Él ahí sutilmente lo mete. ¿Por qué? Porque estas dos personas, esta niña que se acaba de morir y esta mujer que está enferma, representan al pueblo de Israel. Aunque es una realidad la enfermedad, pero Mateo la usa para dar a entender también un mensaje espiritual. El pueblo de Israel está muerto. El pueblo de Israel está grave, está en una condición que necesita ayuda urgente. ¿Sí entienden? ¿Sí pueden ver eso? Entonces, aunque sí era enfermas, pero Mateo a propósito lo pone ahí para dar otro mensaje. Dice la mujer en el versículo 21, pensaba la mujer, si al menos logro tocar su manto. O sea que ella no quería tocar a Jesús porque en la ley decía que si lo tocaba, todo lo que ella tocaba lo iba a dejar inmundo.
lo iba a dejar sucio ceremonialmente. Entonces, ella tenía pensaba de que no quiero tocar su cuerpo, pero al menos si toco el borde de su manto, ¿verdad? O sea, si toco su ropa, sin que él se dé cuenta. Entonces dice, pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana, dice. Esta mujer creía que Jesús tenía poder. Y la gente cuando creía que alguien tenía poder en Israel, ellos automáticamente sabían de que Dios estaba con él, ¿verdad? Porque no podían tener poder por otra razón. Y dice, por eso dice, Jesús se dio vuelta y le dijo, en otro evangelio dice que Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Mateo no pone esa parte, ¿verdad? Esa está en Marcos, creo que Marcos o Lucas, donde esa mujer toca a Jesús y dice que Jesús se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Porque sentí, y los apóstoles dijeron, los discípulos, pues hay tanta gente que no sabemos quién te ha tocado, pues aquí la gente te está tocando todos. Y luego dice, no, es que alguien me tocó y sentí que salió poder de mí, dijo Jesús. Aunque Mateo no lo dice aquí, pero Jesús le dice, ánimo, hija, tu fe, tu confianza en Dios, tu confianza en mí, te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Fíjese de que lo que está dando a entender, hermanos, este milagro es que Jesús tiene el poder para sanar al pueblo de Israel. Y no solo al pueblo de Israel, sino a todo ser humano. Pero este evangelio está enfocado al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ya vemos que él pudo sanar a esta mujer por la fe, si tan solo creyera. Y luego dice el verso 23, cuando Jesús entró en la casa del dirigente judío, vio a los flautistas, dice, estaban tocando flautas, y el alboroto de la gente, porque cuando alguien moría en la cultura judía, contrataban hasta personas que fueran a llorar, se les pagaba a personas que fueran a llorar. Esa era la costumbre, ¿verdad? Como dando a entender que la familia, para que todos notaran que la familia estaba acongojada, triste, que había pasado una tragedia, ¿verdad? Y estaban ahí con su música y sus llantos, sus gritos, ¿verdad? Y haciendo tanto bullicio en la casa. Y Jesús llegó y les dijo, el verso 24, váyanse, les dijo. Váyanse, la niña no está muerta, sino dormida, le dice Jesús. Claro que Jesús sabía que estaba muerta. Físicamente lo sabía. Pero Jesús está usando también algo para dar a entender, ¿verdad? Que él puede volver a la vida, dando a entender también que el pueblo de Israel está como en una condición de muerte, pero puede ser revivido. Váyanse, la niña dice, no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Jesús a propósito lo hizo, para que la gente luego se sorprendiera, ¿verdad? Pero cuando se les hizo salir, dice, la gente la sacó Jesús del cuarto, de la casa. Yo imagino que estaban ahí todos, pues, sabiendo qué iba a pasar, pues, la niña, pues, no respiraba, ya estaba muerta. Dice, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. Y la noticia se divulgó por toda aquella región. Sí, es un doble milagro aquí, ¿verdad? Una niña y una mujer. Pero, hermanos, también esto quiere dar a entender que en el pueblo de Israel a la mujer se le tenía de muy baja estima, ¿verdad? Y Jesús está viendo que él está mostrando compasión por la mujer, ¿verdad? Compasión por la niña, por la mujer esta enferma.
y él no tiene reparo en sanarlas, ¿verdad? Este es el octavo milagro que está aquí en este capítulo 9. Bueno, después vamos a pasar al noveno milagro. Mateo va a mostrar el noveno milagro y siempre con la manera de pensar judía, ¿verdad? Acuérdense que este evangelio es dirigido a los judíos. Dice, al irse Jesús de allí, dice, de ese lugar, 2 ciegos lo siguieron. Y esto está curioso, ¿verdad? Porque también tiene que ver con la ceguera espiritual del pueblo de Israel. Mateo pone 2. ¿Por qué 2? Porque en boca de 2 testigos se confirma que algo es cierto. Entonces dice, 2 ciegos lo siguieron. ¿Y cómo lo iban a seguir si estaban ciegos? La pregunta, ¿verdad? Como que diciendo, Mateo está poniendo las cosas de cierta manera para que veamos de que o la gente vea en su evangelio que aunque estos estaban ciegos, podían seguir a Jesús, ¿verdad? O querían seguir a Jesús, ¿verdad? Y dice que venían gritándole, suplicándole, ten compasión de nosotros. Y mira cómo le llamaban a Jesús. Le decían, hijo de David. Llamar a Jesús hijo de David, hermanos, era porque estas personas ya habían entendido de que él tenía derecho al trono y era el Mesías. Es otra manera de identificarlo como el Mesías, porque el Mesías iba a nacer en Belén, descendiente de David. Y estos 2 ciegos, imagínense, ciegos, ni siquiera lo habían visto físicamente a Jesús y lo llaman hijo de David, dando a entender de que, perdón, de que aún estas personas en su estado físico lamentable por la ceguera que tenían, podían saber quién era Jesús. ¿Ves? Poniendo en contraste, al final vamos a ver que el contraste es que los que sí podían ver y podían leer la Biblia, el Antiguo Testamento, que eran los líderes religiosos y los maestros de la ley, ellos no reconocían a Jesús como el hijo de David. Fíjense, y estos ciegos sí le están diciendo hijo de David. Es para marcar un contraste, ¿verdad? De que estas personas espiritualmente tenían un conocimiento superior, aunque estaban ciegos, superior a los líderes y los que estudiaban el Antiguo Testamento. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Están pidiendo compasión. Y acuérdense, hermanos, de que en la cultura judía, estos estaban ciegos porque según la costumbre, las creencias, pues estaban padeciendo algún castigo por sus pecados. Y ellos estaban pidiendo compasión. Y dice, cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos. ¿Cómo llegaron hasta Jesús estos ciegos? ¿Verdad? O sea que estaban mostrando un interés bastante importante por acercarse a Jesús. Y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron, dando a entender que su creencia era algo, estaba centrada en el poder de Dios, en el amor de Dios, en la compasión de Dios. Dice, porque estaban buscando compasión. Creían en la compasión de Dios. Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe, a la confianza que tienen en Dios. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto, ¿verdad?
como diciendo, Jesús le dijo, ok, mantengan esto en secreto. No hablen contando lo que pasó. Versículo 31. Pero ellos salieron dice, ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia, dice, de lo que había pasado con ellos acerca de Jesús. Como diciendo, nosotros somos testigos. Eran dos. Habla siempre en plural. Nosotros somos testigos de que Jesús es el hijo de David. Él es el Mesías. Aunque no usan la palabra Mesías, pero lo da a entender Mateo, por el que lo llaman hijo de David. Y si Jesús no fuera el hijo de David, no hubiera podido hacer los milagros. Ese es el punto. Que los milagros comprueban de que Jesús sí era el Mesías. Y que Jesús no los defraudó. Luego dice el versículo 32, mientras vamos a entrar al milagro número 10. Versículo 32 es el milagro número 10. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. O sea que esta persona se cree que tenía un demonio y este demonio le impedía hablar. ¿Verdad? O sea, o pensaban de que estaba mudo porque tenía un demonio. Una de las dos cosas. Así que Jesús, dice, expulsó al demonio. Y el que había estado mudo, ¿qué hizo? Habló. La multitud, dice, se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. ¿Ves? Como diciendo, Jesús ya sanó a 2 ciegos, Jesús ya sanó un mudo, Jesús ya revivió a una niña que estaba muerta, ya sanó a una mujer. Estos últimos milagros, la gente dice, se maravillaba porque estaba pasando en la misma región, en la misma ciudad, mismo pueblo. Y mire las conclusiones a que llegaba la gente. Jamás se ha visto nada igual en Israel. O sea que esta gente pudo ver los milagros y luego pudo hablar. ¿Se acuerdan que los dos, un milagro era de ver y el otro era de hablar? Pues esta gente pudo ver y hablar acerca de Jesús. Pero el versículo que sigue va a hablar del contraste de gente que aunque veía los milagros que estaban pasando, no podía entender espiritualmente lo que estaba sucediendo. Versículo 34. Pero los fariseos afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¿Verdad? El príncipe de los demonios era un dios cananeo que se llamaba Belzebub. Belzebub. ¿Verdad? Entonces, en otro evangelio se da el nombre, ¿verdad? Pero ellos pensaban de que el dios de los cananeos se había metido a Israel, ¿verdad? Y que Jesús era como un enviado de ese dios cananeo, que era el príncipe de los demonios, ¿ves? Era malvado, porque la idea de ellos es de que los demonios odian al ser humano, ¿verdad? No quieren al ser humano. Entonces, pero estamos viendo que Jesús está mostrando todo lo contrario, que él sí quiere, ayuda a los seres humanos, pero los fariseos no logran ver esto, ¿verdad? Le atribuyen el poder de Jesús a un Dios ajeno, a un Dios extraño, a un Dios malvado. ¿Sí? Cuando es contraproducente que el príncipe de los demonios le diera algo bueno a Jesús para que él hiciera el bien. O sea, no tiene lógica, pero
Pero los fariseos no pueden darse cuenta porque están ciegos y no pueden hablar de las grandezas de Dios porque espiritualmente es como que están mudos. Por eso Jesús usa esos milagros. Pero quedó el testimonio ahí. El testimonio ahí estaba, de los ciegos, de los mudos y de la gente. El problema no era la gente, el problema eran los líderes religiosos que estaban ciegos. Ellos eran el paño, el vestido viejo, que no podían soportar lo nuevo. Ellos eran el odre o la bolsa de cuero vieja que ya estaba toda dura, el cuero ya estaba estirado, que cuando caía el vino nuevo no lo podían soportar y no les aprovechaba. Eso quiso dar a entender Jesús. Por eso lo dijo anticipadamente, ¿verdad? Bueno, ya vimos, aquí terminan los 10 milagros de Jesús, los 10 milagros. Entonces va a entrar a lo que es esta parte, va a entrar a lo que es la misión de Jesús hacia el pueblo de Israel. Acuérdense, hermanos, de que este evangelio está hablando acerca de el enfoque es el pueblo de Israel, ¿verdad? Todavía no es un enfoque hacia los demás países, a las demás culturas, a las demás naciones. Está enfocado Jesús en Israel. Acuérdense que dice que a lo suyo vino. ¿Y qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Entonces, cuando dice que no lo recibieron, no quiere decir que todos lo rechazaron. Lo que da a entender es que la mayoría y la gente principal que lo debe haber recibido no lo recibió. Muy poca gente lo recibió. Y la gente supuestamente ignorante, ¿verdad? La gente supuestamente sin estudio fueron los que lo recibieron. Y los que supuestamente lo debían recibir por ser los más estudiados, lo rechazaron. Este es el contraste, ¿verdad?, que estamos viendo. Versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas. Las sinagogas era el lugar donde se enseñaba el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Porque el Nuevo Testamento todavía se estaba formando, todavía no se escribía. Entonces dice que recorría todos los pueblos. Cuando dice pueblos, se está refiriendo a los pueblos de Israel y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Ves? Del reino de Dios que había llegado, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea que estas tres cosas hacía Jesús. Enseñaba, anunciaba las buenas nuevas y sanaba físicamente a la gente, ¿verdad? Verso 36. Al ver a las multitudes, cuando Jesús miraba a tanta gente necesitada, tuvo compasión de ellas. Compasión. O sea que se sintió triste por la necesidad espiritual de esa gente. Y luego dice, porque estaban agobiadas y desamparadas. La gente estaba agobiada y desamparada, dando a entender que los líderes religiosos que tenían no llenaban sus corazones, no les transmitían fe, amor, esperanza. ¿Ves? Dando a entender que dice que estaban como ovejas sin pastor, dando a entender que no tenían buenos maestros, no tenían buenos líderes en lo espiritual. Entonces, eso es lo que está queriendo decir Jesús. Cuando dice están como ovejas sin pastor, en varias partes del Antiguo Testamento se menciona esta frase, como ovejas sin pastor. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 50, el pueblo de Israel estaba totalmente descarriado, alejado de Dios. Y el profeta Jeremías dijo que son como ovejas
sin pastor. Están hablando del descarrío espiritual. Están alejados de Dios. El profeta Ezequiel, capítulo 34, también usa la misma frase. Como ovejas sin pastor, descarriadas y agobiadas como ovejas sin pastor. Entonces, también hay otro profeta, el profeta Zacarías, capítulo 10, él usa la misma frase. Entonces, cuando se refiere a esta frase, Jesús está usando una frase conocida dentro del judaísmo. Cuando se decía que el pueblo estaba como ovejas sin pastor, quiere decir que los líderes religiosos del pueblo no estaban atendiendo las necesidades espirituales del pueblo. Por eso el pueblo estaba descarriado. Entonces Jesús está viendo una necesidad en el pueblo. Dice, así como en la época de Jeremías, en la época de Ezequiel, como en la época de Zacarías, otra vez estamos en las mismas, dice Jesús. Otra vez estamos en las mismas. Dios les enviaba profetas y los mataban. Fíjese, Dios enviaba profetas a Israel y dice que los mataban. Porque no les gustaba que les hicieran un llamado al arrepentimiento. No les gustaba que Dios les llamara, que dejaran sus malos caminos. Entonces lo que hacían es que mataban a los profetas. Y más adelante Jesús lo va a decir. Ya cuando lleguemos al capítulo 23 va a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, dice, y a todos los que son enviados a ti. Entonces Jesús sabe de antemano que él le va a suceder eso. Le va a suceder eso. Pero no obstante, él viene a cumplir su misión. Viene a cumplir su misión. Y él llama a estos apóstoles para que ellos sean los nuevos pastores del pueblo de Israel. Fíjense. Jesús trae 12, su equipo de 12 apóstoles, 12 discípulos. Y mire qué les dice en el versículo 37. La cosecha es abundante. Está hablando de un pueblo descarriado, un pueblo alejado de Dios. Dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. O sea, hay mucho trabajo que hacer, pero son pocos los que pueden hacer este trabajo. Les dijo a sus discípulos esto. Y luego le dice a sus mismos discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús le está diciendo a sus discípulos, mire, hay mucho trabajo, la gente está sin pastor, sin pastores, como que les está insinuando que ellos tengan el deseo en su corazón de participar con él en este trabajo, de buscar a las almas para acercarlas a Dios. Se los dice así como indirectamente, ¿verdad? ¿Por qué no le piden a Dios? Le dice a sus discípulos que mande pastores para estas ovejas que están descarriadas. Aunque al siguiente momento, pues él los va a comisionar, ¿verdad? Como que se los da a entender, pero luego los va a comisionar. Como diciendo, esos pastores que se necesitan para estas ovejas, este trabajo espiritual, de esta cosecha espiritual, ustedes la van a hacer. Les da dando a entender a sus discípulos. Entonces entramos al capítulo 10. El capítulo 10 dice, reunió a sus 12 discípulos. Otra vez el número 12. ¿Por qué el número 12? ¿Cuántas tribus habían en Israel? Eran 12 tribus, ¿verdad? El pueblo de Israel se forma de 12 tribus. Entonces, hay un pastor para cada tribu, supuestamente, ¿verdad? Jesús está usando el mismo número. Hay 12 tribus de Israel. Pues yo tengo 12 discípulos, 12, voy a comisionar a 12 para que
Ellos van a ser el nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Estos pastores son los que van a ir por estas ovejas perdidas. Dice el versículo, capítulo 10, verso 1, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Les dio autoridad, o sea, los empoderó. Empoderar quiere decir cuando a alguien le dan autoridad, le dan la capacidad de hacer algo. Y dice, les dio autoridad para, número 1, expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Acuérdense, hermanos, de que en la cultura de ellos asocian al demonio como el que aparta a las personas de Dios y trae malas consecuencias a la vida. Y también dice que las enfermedades son producto del pecado. En fin, todo eso tiene que ver con el pecado en la cultura y en el tiempo de ellos. Entonces Jesús le dice, la gente piensa y sabe en este contexto que estamos viendo ahorita, de que hay calamidad, hay endemoniados, hay gente que está sufriendo y hay gente que está enferma. Entonces yo le doy autoridad porque si la gente sabe que es por causa del pecado, ha llegado el tiempo de que sean liberados del pecado, ¿verdad? Y que comiencen una nueva etapa en sus vidas. Ese es el propósito. Y luego dice el versículo 2, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Luego Jacobo, que también se le conoce como Santiago, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, o sea que eran pescadores. Estos fueron los 4 primeros discípulos. Luego está Felipe y Bartolomé, van 6. Tomás y Mateo, 8, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, 9, y Tadeo. Luego dice el verso 10, Simón el Celote. Celote quiere decir, eran un grupo de guerrilleros que se llamaban los celotes. Estos estaban en contra del gobierno y andaban siempre armados y trataban de matar a los romanos, a los soldados romanos, porque ellos le tenían mucho coraje a los soldados romanos porque los habían invadido y los estaban dominando y le quitaban la mayoría de sus ganancias económicas. Entonces, este Simón el Celote era uno de estos, Jesús lo llama, y el último Judas Iscariote. Siempre ponen a Judas de último, ¿verdad? Porque sabemos que fue el discípulo traicionero, ¿verdad? Podríamos decir. Luego dice el que lo traicionó, ¿verdad? Dando a entender, hermanos, de que en la gente que Jesús llama, podríamos decir de que Dios ama a todos y llama a todos, pero hay personas que no logran dejarse transformar por el Señor. Porque Dios y Jesús seguramente amaba a Judas y él quería transformarlo, pero Judas no se dejó. No fue materia dispuesta, ¿verdad? No es que Jesús lo odiara, ¿verdad? No, porque aún dice que lo amó, ¿verdad? Lo amó. Quería lo mejor para él, pero él no colaboró, no quiso, no se dejó transformar. Entonces, y así tal vez en la iglesia van a llegar gente, ¿verdad? Que pueden estar escuchando los mejores predicadores, pueden estar yendo a la iglesia y pueden hasta participar en actividades, pero su corazón pues no es transformado porque no quieren, no se dejan, ¿verdad? No se dejan moldear.
porque la Biblia dice que somos como el barro, ¿verdad? En manos del alfarero, pero a veces el barro no se deja, ¿verdad? No nos permite que el alfarero haga su obra. Entonces ahí vemos la participación del ser humano. El ser humano debe de querer, debe de buscar, ¿verdad? Como aquellos ciegos, dice que buscaban a Jesús, los seguían porque querían una transformación. Entonces estamos viendo eso. Verso 5, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Estamos viendo, hermanos, que es un momento histórico dentro del pueblo de Israel. Esto es bien importante entenderlo. Es un momento histórico que no se va a volver a repetir en el pueblo de Israel. Es una oportunidad que están teniendo y que si no la aprovechan, pues van a sufrir las consecuencias, ¿verdad? O sea que esa es una oportunidad que Dios les está dando. Imagínense, enviarles al mismo Jesús, al mismo Cristo en persona, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y luego le pone gente para que les lleve la palabra, les lleve sanidad, les lleve todo en nombre de Dios. Y si lo rechazan, pues, ¿qué más puede hacer Dios? Si le está mostrando su amor y su misericordia y no la quieren. Entonces dice, mire lo que le dice Jesús. Jesús les envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles. O sea que por eso este es un tiempo específico, exclusivo para estos 3 años del ministerio de Jesús. Fueron 3 años para Israel, ¿verdad? Y las características de este ministerio eran especiales, ¿verdad? Entonces, luego cuando Jesús resucitó, ya los envió a todas las naciones, ¿verdad? Pero en estos primeros 3 años y medio fueron exclusivamente para Israel. Y es bien importante eso. Y luego dice, no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Dice. Aún Jesús fue a Samaria, ¿se acuerdan? Pero aquí está hablando de un enfoque centrado en cierto, un ministerio centrado con ciertos objetivos. Pueblo de Israel. Dice, verso 6, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. O sea que el enfoque era el pueblo de Israel, los judíos. ¿Por qué? Porque esta era su oportunidad. Esta era la oportunidad para ellos. Es bien importante esto. Luego mire, verso 17, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Y el reino de los cielos está cerca. Fíjense, el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos, hermanos, se inaugura con la resurrección, muerte y resurrección de Cristo. ¿Verdad? Cuando ya resucita, ya los manda a Judea, a Samaria y a todas las naciones. Entonces, el reino de los cielos es la predicación ya del evangelio, ya consumado en la cruz, con la muerte y la resurrección de Jesús. Esa es la llegada del reino de los cielos. O sea que mientras tanto no podían predicarlo, porque Jesús no había muerto ni había resucitado, pero se estaba predicando que ya estaba por suceder. Estaba a las puertas. Imagínense. Entonces, era como un tiempo de preparación. Es bien importante. Y luego mire el versículo 8, el poder que Jesús le da a sus discípulos, a los 12 discípulos. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpian de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Cuatro cosas específicas les da autoridad. Sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, limpian de su enfermedad a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, esa autoridad, denlo gratuitamente. O sea, ustedes no van a cobrar por sanar a los enfermos, no van a cobrar por resucitar a un muerto, no van a cobrar por limpiar a alguien de la lepra.
etcétera. Luego dice, no lleven oro ni plata, ni cobre. Cuando dice oro, plata, ni cobre, está refiriendo a 3 tipos de moneda. Llevar oro quiere decir llevar bastante dinero. Llevar plata quiere decir llevar medianamente dinero. Y llevar cobre es llevar poquito dinero. En otras palabras, está diciendo, dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa en el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento, dando a entender de que no les iba a faltar lo económico, que Jesús iba a encargar, si él los estaba enviando, Jesús iba a encargar de que no les falte nada. De eso se trata, ¿verdad? O sea que en otras palabras, ellos tenían que ir con la confianza de que tenían el respaldo de Dios, sobre todo haciendo esos milagros. Si tenían la autoridad para hacer milagros, imagínense, también tenían el Dios estaba de su lado, también, si estaba en lo espiritual, también estaba en lo físico, en lo material, o sea que tenían el respaldo de Dios completo. Por eso Jesús le dice, no se preocupen, pues si no tienen dinero no es problema, no, eso no les va a hacer falta. No tienen que llevar mucha ropa, no tienen que llevar, esto es algo que necesitan ustedes estar en movimiento. Y luego dice, verso 11, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. En otras palabras, va a haber gente que los va a recibir. Y esa gente que los reciba, cuando ustedes les hablen de Dios, del evangelio, del que el reino de los cielos está cerca, y si tienen alguna persona enferma, ustedes se van a ofrecer a sanarla. Quédense en esa casa, hagan una buena conexión con las personas. Eso le está queriendo decir Jesús. Dando a entender de que no todas las personas los iban a recibir, pero sí iban a haber personas que lo iban a recibir. Y luego dice, hasta que se vayan de ese lugar. Verso 12, al entrar digan paz a esta casa. Ellos saludaban con la palabra shalom. Y la palabra paz, aquí shalom, en hebreo, no solamente quiere decir paz en el sentido de que no haya problemas. La palabra paz quiere decir que todas las bendiciones de Dios estén con ustedes. Eso quiere decir la palabra. Claro que se ha puesto en una sola palabra en español, pero representa más que solo paz. Representa bienestar completo, bienestar, que Dios los llene de bendiciones, eso quiere decir. Que no les haga falta nada. Eso quiere decir paz. Versículo 13, si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, o sea, no los quieren recibir, que la paz se vaya con ustedes. No se pongan a pelear, ni odien a esas personas. Tranquilos, ¿verdad? Si la persona quiere recibir la palabra de Dios, bienvenido. Si no la quiere recibir, tampoco se frustren, tampoco se enojen, tampoco los insulten. No, esa es la actitud, ¿verdad? Ustedes van en son de paz, no en son de pleito, ¿verdad? Verso 14, si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdase el polvo de los pies. Esa era una costumbre judía, cultural, ¿verdad? Sacudirse la gente cuando uno le hablaba bien, le llevaba su amistad a alguien y esa persona lo rechazaba. La costumbre judía era sacudirse las sandalias, ¿verdad? Como dando a entender, no me quiere llevar nada de tu mal carácter, no me quiere llevar nada de tu desprecio, no me quiero llevar nada de tu mala actitud.
¿verdad? Como diciendo, si tú eres así, pues aquí te dejo tu maldad y tu desprecio. Era una actitud, ¿verdad? Como diciendo, no comparto tu mala actitud, ¿verdad? No comparto hay gente que es grosera, ¿verdad? Hay gente que que no tiene un buen carácter y no quiere recibir nada, aunque sea de Dios. Entonces te insulta, te ofende, ok, pues no hay problema, me voy, pero no me llevo tus insultos, no me llevo tu desprecio, quédate con ellos. Como diciendo, no, yo no vengo a hacerte problema, ¿verdad? Entonces era una manera de expresar eso, ¿verdad? No, de irse sin rencor, ¿verdad? Y no pelearse con las personas. Versículo 15, les aseguro que el día del juicio, fíjense, hermanos, de que cuando ya va a empezar a hablar de juicio. El juicio es el tiempo en que Dios iba a llamar a cuentas al pueblo de Israel por haber despreciado a su amor, por haber preferido el pecado. Y eso se iba a cumplir en el año 70 después de Cristo. Los romanos iban a venir, iban a destruir el templo, la ciudad. Iba a haber una matazón tremenda. Lo que Mateo le llama la gran tribulación, iba a venir. Y ese es el juicio, ¿verdad? Que llegó en el año 70. Pero todavía no ha llegado. Apenas va a empezar este periodo de acercamiento a la gente. Y hay gente que sí iba a recibir el reino, las buenas nuevas del reino de Dios, que se estaba acercando. Y también hay gente que iba a despreciar este tiempo, ¿verdad? Y luego dice el verso 16, el 15, perdón, les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Ustedes se recuerdan que los ángeles llegaron y destruyeron Sodoma y Gomorra. Cuando Lot vivía ahí y había mucha depravación sexual, no solo sexual, sino depravación en general. Dice que pues había muchos homosexuales, había gente que pues estaba muy desviada en su manera de vivir, ¿verdad? Entonces los ángeles sacaron a Lot y su familia y dice que cayó fuego del cielo. Entonces aquí la palabra dice, Jesús está diciendo que la gente que desprecie el llamado de Dios al arrepentimiento, la oferta de Dios de perdón, de gracia, pues Dios la va a tener que castigar por sus pecados, ¿verdad? Van a recibir el pago por su pecado y por despreciar la oportunidad de la salvación, la gracia de Dios. Y luego dice verso 16, los envío como ovejas en medio de lobos. Dando a entender, hermanos, de que una oveja, pues imagínense, cuando los lobos llegan, ¿cómo se sienten las ovejas? Se sienten pues amenazadas, que las pueden destruir, ese día puede ser el último día de sus vidas, porque el lobo pues viene con mucha hambre y muy feroz, ¿verdad? Y las ovejas no tienen defensa, al menos que esté el pastor con ellas y las defienda. Entonces, Jesús le está diciendo, ustedes se van a enfrentar con gente que son como lobos. O sea, no son gente tranquila, no son gente humilde, no son gente pacífica, no son gente amable. No está hablando de todos, pero van a ver entre ellos, ¿verdad? Gente muy, muy difícil. Y luego dice, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Astuto quiere decir que si tú estás viendo que la situación no se presta, no insistas. Estás viendo que la persona es dura y no te quiere recibir, tranquilo, sé sabio, sé prudente.
Dice, ser astuto, ¿verdad? Ingéniatelas y evita esa situación. Estás viendo que la persona ya te puso mala cara. Antes de que le hables, pues, buenos días y ¿cómo estás? Y, o sea, hay que ser inteligentes, dice Jesús. No, ustedes no van a pelear, van a llevar buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, y es un consejo también para nosotros, ¿verdad? Por tanto, sean astutos como serpientes. No ataques a un violento porque te va a responder con violencia. Dice, y sencillos como palomas. Una paloma es de carácter suavecito, ¿verdad? De carácter suave. Entonces, ese es el llamado. Y luego, hermanos, va a empezar a hablar de cosas que van a pasar después. Después, cuando ya empiecen a predicarle ya a las demás personas, porque aquí va a hablar acerca de que ellos se van a enfrentar a distintos tipos de gentes, que los van a llevar a los tribunales. Ya cuando Jesús resucitó, los llevaron a los tribunales. A Pedro lo iban a matar, mataron a Jacobo, en fin, pero eso ya es después, ¿verdad? Entonces, del versículo 17 al versículo 23, habla acerca de algo que iba a suceder como discípulos ya en la segunda etapa, ¿verdad? En la segunda etapa, ya cuando Cristo ya había resucitado, ya se había ido al cielo y les da la gran comisión. Pero mientras tanto, Jesús les advierte de que se iban a meter en un mundo no fácil, pero había que ser prudentes, astutos como serpientes y sencillos como palomas, ¿verdad? Entonces, me gustaría dejarlo hasta aquí porque no quiero avanzar más, no quiero saturarlos de información. Me gustaría saber cómo ven ustedes estos milagros que vimos. La niña muerta, la mujer que tenía flujo de sangre, hemorragia, los dos ciegos y mudos y el mudo endemoniado. Todos esos milagros, ¿verdad? Y cómo es que el pueblo de Israel estaba como ovejas sin pastor. Nosotros no vivimos eso, porque eso pasó hace 2000 años. Ahora, ¿qué podemos aprender de eso para ahora? ¿Qué podemos aprender? Ese es lo que podemos aprender, ¿qué podemos sacar, verdad? ¿Será que será que hemos sido comisionados también por Jesús para buscar a las ovejas sin pastor, a las ovejas descarriadas? ¿Qué piensan ustedes? Hermano, sí, hermano. ay, perdón, a ver qué habla la hermanita Vicky. A ver, ¿quién quiere hablar primero? A ver, sí, estoy de acuerdo. Bueno, sí, yo digo que sí, ¿no? Somos embajadores, pues, y pues yo creo que sí tenemos esa misión, ¿no? Ya cuando conocemos a Cristo, pues compartir lo que tenemos y ayudar a tanta gente que está alejada, que está separada del amor de Dios. Entonces creo que sí somos, es lo que tenemos que hacer, creo. Y antes, hermano, una pregunta. Sí. Se me estuvo cortando el internet. Ajá. Y ya no vi, y le pregunto si en el versículo de 27 es el milagro número 9. Ajá. ¿Sí? Bueno, Sí. es que sí se me cortaba mucho. El milagro 9 es cuando Jesús sana a 2 ciegos. Ajá. Ok. Ajá. Gracias, pastor. Pero esos 2 ciegos representan al pueblo de Israel que estaba ciego. Ajá. Ciego porque aunque estaba viendo los milagros, ellos decían, No reconoce. en vez que dijeran que Dios estaba con Jesús, decían, no, tiene poder porque
el príncipe de los demonios, que era un dios pagano, que tampoco tiene poder. Ahí estaban ciegos, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que los demonios o que los dioses paganos tienen poder. Y eso es no tener visión, porque es un dios falso que no es real. No te puede hacer ni bien ni mal, pero hay gente que piensa que te puede hacer mal. Y estas personas estaban tan ciegas espiritualmente que pensaban que ese Dios tenía poder. Pero lo triste era de que si era un Dios malo, ¿cómo es que le iba a dar poder a Jesús para que haga cosas buenas? Eso era lo ilógico, ¿verdad? Lo ilógico. Entonces, sí, y a veces nosotros tenemos que tener una manera de ver las cosas objetiva, ¿verdad? De que hay cosas que son tan claras, ¿verdad? Que a veces no las queremos aceptar. Entonces, es bien importante eso, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que Jesús manda a sus discípulos a encontrarse con un pueblo rebelde. Fíjense que el pueblo de Israel es conocido como un pueblo rebelde. Aunque ellos se consideraban obedientes, fíjense, sobre todo los líderes religiosos se consideraban que ellos eran obedientes. Pero Jesús les llama rebeldes, ciegos, duros de corazón. Entonces, ellos tenían un concepto de la obediencia equivocada. En cuestión de reconocerlo a él, ¿no? Sí, ellos tenían un concepto de la obediencia equivocada. Ellos obedecían como robots, sin amor. Entonces, Jesús dice, no. Primero es el amor. Primero la misericordia. Primero es la compasión. ¿Verdad? Entonces, tú vas a hacer algo, hazlo. No lo hagas mecánicamente. Hazlo primeramente porque Dios te lo ha puesto en tu corazón a hacerlo. ¿Verdad? Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? De que, y a veces nosotros podemos aprender de todo esto, de que Jesús también nos ha enviado en nuestra generación, que es diferente, pero el objetivo es el mismo, buscar a las ovejas perdidas, ¿verdad? Ya no de la casa de Israel, sino las ovejas perdidas en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestro entorno, con nuestra familia, nuestros amigos, los vecinos, ¿verdad? Tenemos que ser personas que vean a nosotros a Cristo, ¿verdad? Que vean a nosotros que el reino de los cielos ya llegó a nuestra vida y está en nuestra vida, ¿verdad? Ese es el llamado, ¿verdad? Las circunstancias pueden cambiar, pero el propósito es el mismo, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús está queriendo mostrar es que cuando habla de la autoridad que le da, no es tanto de hacer milagros, sino la actitud de querer ayudar, ¿verdad? La actitud de querer amar a aquella persona es su necesidad. Entonces, porque tal vez usted nunca va a resucitar un muerto, ¿verdad? No. Tal vez usted no tiene el poder como para sacar un demonio, ¿verdad? Ajá. Pero sí tiene la actitud de ayudar a aquella persona en su necesidad, para compadecerse de ella, para orar por ella, ¿verdad? Para buscar cómo ayudarla. Entonces, ese es el amor, ¿verdad? Ese es el llamado. Hay personas que nos van a rechazar. Hay personas que nos van a recibir. Cuando vean el amor que hay en nuestro corazón, que Cristo nos pone, que Cristo nos envía con ese amor, si realmente lo tenemos, la gente lo va a notar. Y nos va a recibir. Por eso dice que hay gente que te va a recibir. Hay gente necesitada que necesita ayuda y te va a recibir. Pero necesitas ir con una buena actitud. Tal vez vamos a encontrar personas que tienen distinta manera de ver la vida, distinta manera de ver a Dios, distinta manera de su cultura, ¿verdad? Entonces nosotros si vemos una persona que es diferente a nosotros, tenemos que ser astutos, astutos como serpientes. No en el sentido de que la serpiente sea mala, ¿verdad? Sino que la serpiente es astuta porque ella, cuando ve peligro, se esconde.
la culebra se esconde, ¿verdad? Por ejemplo, la víbora de cascabel, cuando siente peligro empieza a sonar su cascabel, ¿verdad? Ah, sí. Esto da a entender, como diciendo, aquí estoy, no te me acerques, porque te voy a atacar. No me hagas daño porque te voy a atacar. Entonces, es una manera de... La serpiente se protege, se cuida a sí misma. Entonces, en ese sentido está hablando, ¿verdad? De que nosotros, si vemos una persona que es diferente a nosotros, que es violenta, es agresiva, no vamos a llegar atacándola, desde luego. Vamos a llegar con amor. Vamos a llegar con buenas palabras, con una buena actitud, con paciencia. Entonces, ahí es donde tenemos que mostrar que esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Fíjense que la autoridad ahora es diferente. La autoridad que nosotros tenemos es la que nos da el Espíritu Santo, que es tener un carácter de Amén. amor, de paz, de paciencia, de benignidad. O sea, es una transformación diferente. Entonces, cuando uno tiene ese fruto, uno se puede acercar a la gente y puede ser amable, puede ser paciente, comprensivo, le puede hablar de una manera tranquila de Dios, poco a poco, ¿verdad? Sin ofender a la persona, invitarla a que se acerque a Dios, que tú seas el testimonio de que, mira, Dios me ha ayudado mucho y yo creo que a ti te puede ayudar también. ¿Por qué no te acercas? Te invito, ¿verdad? Sin atacar nuestras creencias. Sí. Porque hay gente que viene y te ataca, ¿verdad? No, que tú crees esto y crees lo otro y que tú crees esto y que... Eso no ayuda a una buena comunicación, sino No. que separa, ¿verdad? Aparta. Entonces, si a la persona cuando se le ataca, pues siempre trata de ponerse a la defensiva. Y es lo que está diciendo Jesús. Tranquilos, nosotros no venimos a pelear, nosotros venimos a ayudar, venimos a sanar, venimos a mostrarte el amor, la comprensión, la paciencia. O sea, es un carácter nuevo, carácter diferente. Entonces, no sé si quieren opinar algo sobre eso. Gracias, Yo, pastor. hermano, sí, Sí, hermanita. me llama Mateo 9:24, donde Jesús dice, no, la niña no está muerta, solo duerme o sino dormida. Y me llamó la atención esa frase en específico porque ahora que estuve en México, estábamos en el auto de mi cuñada y pusieron una canción de Marcos Vidal. Él es un artista español y la canción ahorita la busqué en YouTube, se llama Cristianos y dice, la iglesia no está muerta, solo duerme. Entonces, muchas veces nosotros como iglesia podemos estar dormidos. Como dice usted, no vemos los milagros de Jesús, porque yo soy de la opinión de que hasta el día de hoy Jesús sigue haciendo milagros, sigue abriendo los ojos de los ciegos, ¿verdad? No, como dice usted, a lo mejor no es un milagro literal, pero sí el milagro espiritual, ¿verdad? De que ellos no veían, no conocían al Señor y ahora el Señor les ha quitado la venda de los ojos, el Señor trae a sus pies, ¿verdad? Cuando el corazón es moldeable, cuando el corazón es enseñable. Entonces pienso que para que nosotros podamos disfrutar de estos milagros, Él convierte a las personas, la iglesia no debe de estar dormida, porque Sí. nos podemos dormir, o sea que ahí estamos dormidos, no estamos muertos, porque la iglesia Sí. está viva, pero espiritualmente estamos dormidos porque no hemos verdaderamente tomado el evangelio como es, ¿verdad? Con seriedad y con deseo, como dice usted, de ayudar a las personas. Entonces yo me Sí. quedo con esa frase, Señor, no me agarres dormida, como las vírgenes, ¿no? Que se quedaron dormidas, sino quiero estar despierta y pilas para cuando tú me quieras usar, para honra y gloria de tu nombre. Sí. Con eso me quedo yo. Bueno, aunque aquí uno a veces adapta las cosas, ¿verdad? De acuerdo a su contexto, pero aquí acuérdense que Jesús está mostrando hacia el pueblo, esta niña que se ha muerto representa, como le digo, en ese momento estaba representando la vida espiritual del pueblo de Israel, que estaba pues muerto prácticamente, ¿no?
pero al mismo tiempo, al estar Jesús ahí, la puede traer nueva vida. Y eso es lo que representa realmente el milagro. Representa traer una nueva vida. Nosotros podemos llevar una nueva vida a las personas. No es que nosotros le demos la vida, pero Cristo se las va a dar, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Estamos viendo que una persona está en malos pasos, lleva una vida triste, una vida desordenada, que está sufriendo, está batallando. Entonces, nosotros podemos invitarlo a la iglesia, hablarle de Cristo, ¿verdad? Hacerle, mostrarle, ¿verdad? Desde luego con sensibilidad, ¿verdad? Entonces, ese es lo que hizo Jesús, ¿verdad? La Biblia también dice allá en Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y nos dio vida con Cristo, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos nueva vida en Cristo. Todos nosotros tenemos ojos nuevos espirituales en Cristo. Todos nosotros tenemos una boca que puede hablar de Cristo. Ya no estamos mudos. Entonces, estamos viendo que todo eso tiene un mensaje, ¿verdad? Tiene un mensaje que aunque pasase 2000 años, hoy también nosotros, el reino de Dios llegó y nos abrió los ojos, nos dio nueva vida, y nos da un nuevo corazón, nuevo carácter, amor, bondad, el fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Entonces, todo eso ya es algo que nosotros, es una prueba tangible que el reino de los cielos llegó a nuestra vida porque nos ha cambiado y nos sigue cambiando. Ya no tenemos el mismo corazón de antes. Ya no tenemos la misma manera de pensar de antes. Ya no vemos la vida igual. Ahora vemos la vida como Cristo quiere que la veamos, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje de estos capítulos, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar algo más? Porque ya el tiempo ha avanzado, ya llevamos hora 20. Creo que Gil quería decir algo. Sí, hermano Gil, le escuchamos. Acabo de mencionar algo aquí de capítulo 10, verso 16, donde dice Dios que los envía en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos, sean astutos y humildes como paloma. Es importante para mí, no sé si está de acuerdo en este sentido, de que tenemos que tener humildad, educación para hablar del evangelio, respeto, tener inteligencia de saber en qué momento podemos nosotros hablar con alguna persona o con varias personas, porque en la práctica yo he visto bastante de que mucha gente es imprudente, mucha gente no tiene educación, y no está mal que hablen del evangelio, pero no es el momento, no es el contexto, no es el ambiente, y hay mucha gente entusiasta, pero en realidad caen en la falta de educación. Así de que para mí, pues, creo que es importante tener inteligencia, humildad, como dice la palabra, y educación también, respeto, para poder hablar del evangelio. Así es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenemos que ser prudentes, astutos. O sea, astuto quiere decir que una persona que sabe dónde se mueve, sabe cómo hacer las cosas, sin lastimar, sin agredir, ¿verdad? Porque la serpiente se esconde para no atacarte, ¿ves? Porque también la serpiente piensa que le vas a atacar. Entonces, mejor se guarda, se esconde para evitar problemas. Dando a entender que ella es sabia, ¿verdad? Porque ella cuida su vida. Entonces, pero también dice sencillos como palomas. La paloma, ¿en qué te puede atacar? ¿En qué te puede lastimar una paloma? Tan mansitas, ¿verdad? Tan frágiles, ¿verdad? Dando a entender que aquí eres listo y aquí también, ¿verdad? La boca. O sea que tiene que uno saber y eso pues ese carácter lo da el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es fruto del Espíritu Santo.
Bueno, hermanos, ya llevamos hora 25. No sé, el tiempo se fue muy rápido, ¿verdad? Y si gustan, ya podemos despedir la transmisión. Si quieren comentar algo, pues también bienvenido. Pero me dio gusto verles y saludarles por hoy. Y luego vamos a entrar a esta parte del capítulo 10 y el 11, donde vamos a ver cómo cómo el reino de los cielos sufrió cierta violencia, ¿verdad? O sufre cierta violencia. En el contexto de la época de Jesús, vemos cómo Juan el Bautista fue atacado, ¿verdad? Jesús fue atacado. Y entonces vamos a ver todo eso, ¿verdad? Cómo es que se puede vivir llevando el evangelio de una manera o viviendo la vida cristiana dentro de un mundo hostil, un mundo violento, donde nosotros tenemos que mantener siempre la paz, la calma, confiando en Dios, pero sin desenfocarnos, sin desenfocarnos, no perdiendo el enfoque ni la meta. Bueno, pues si nadie quiere comentar nada, no los quiero forzar a comentar tampoco, ¿verdad? Pero yo sé que a veces sus comentarios son importantes, pero si ustedes quieren mantenerse así tranquilitos, pues astutos como serpientes y mansitos como palomitas, pues también se acepta. Bueno, pues si no hay nadie que quiera comentar, hermana María Higinia, ¿nos escucha? Sí, hermano. Ok. Sí, los escucho. Bueno, pues vamos a terminar hoy la clase de hoy por ahora. Vamos a despedir con una oración. ¿Qué les parece? Después de la oración, pues quedamos despedidos. Claro que sí. Y la próxima semana seguimos, ¿verdad? Porque hay mucho que aprender de este evangelio. Es muy hermoso. Vamos a orar. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permite tomar esta hora para estudiar tu palabra, para ver, Señor, cómo en aquel entonces tu Hijo Jesucristo llevó tu palabra, los discípulos de él también llevaron la palabra, y algunos pues no eran bien recibidos, otros sí los recibían bien. Sin embargo, Señor, tú les diste una comisión a ellos para que ellos atendieran a esas ovejas que estaban sin pastor. Y hoy también, Señor, pues también hay mucha gente que necesita guianza, necesita ayuda para acercarse a ti, porque andan como ovejas descarriadas, sin una meta, sin un propósito en sus vidas. Y tú, Señor, quieres usarnos a nosotros en esta generación. Te quiero pedir que nos ayudes, que nos des esa motivación y que nos des esa compasión para poder ver a esas ovejas con compasión. Despídenos de esta transmisión en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y que puedan tener una noche agradable, que puedan descansar y que la próxima semana, con tu ayuda, si tú nos das permiso, podamos estar nuevamente aquí. Nos despedimos dándote a ti la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, por hoy me despido y nos miramos próximamente. Me dio mucho gusto estar con ustedes hoy. Amén, amén. Gracias, pastor. Nos seguimos viendo, y si usted ve a alguno de los hermanos que no se ha conectado, dígale, hermano, estás perdiendo las clases. Sí. Estás perdiendo mucha cosa que hay que aprender, ¿verdad? Sí, claro que Dios sí. me los bendiga a todos y que pasen una feliz noche, mis queridos. Buenas noches. Que Amén. descansen. Gracias, Bye, hermana. Vicky. Bye. Adiós. Karina. Buen Adiós. verte. Bye. Gracias, bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, mi hermana. Bye.